Bueno, en primer lugar, dar las gracias a quien se ha acordado de mí para tener esta entrevista con Antonio. Yo entrevisté a Antonio ya hace un tiempo y me dijo cosas que, como decía Maya, demuestran la generosidad con mayúsculas de las víctimas de ETA. El hijo de Antonio, el asesinato del hijo de Antonio, reúne dos cosas que han dicho tanto Amaya como Begoña. Primero, es uno de los más de 300 crímenes que está sin resolver. Y segundo, la primera víctima de ETA en España fue un guardia civil, fue Pardines. La última víctima de ETA en España fue otro guardia civil, que fue Diego, el hijo de Antonio. Junto con Carlos. Junto con Carlos, su compañero. En aquella conversación, Antonio, me dijiste, si lo hubiera sabido, Sí. aquella mañana le hubiera dado un gran abrazo a mi hijo. Sí, si lo hubiera sabido, sí. Lo vi por última vez en el pasillo de mi casa. Yo me iba a Ibiza en el barco de las 8, era prontísimo. Él era el primer día que trabajaba después de haber salido de un coma, de un accidente que tuvo de moto. Lo encontré por los pasillos y bueno, pero fue la última vez que le vi. Antonio, los que hemos perdido a un ser querido, por la circunstancia que sea, muchas veces hablamos con él, le decimos cosas. Yo no sé si le dices tú cosas también a Diego, y si es así, ¿qué le dices a Diego cuando tienes ese momento de recuerdo? Bueno, pues alguna vez sí. Le digo siempre, hombre, que yo espero que esté en el cielo. Estoy convencido. También le digo que, bueno, pues que espero que su muerte haya valido, su crimen, su asesinato, haya valido la pena. Sí, algunas veces hablo con él con respecto a sus hermanos, sobre todo ahora que tenemos un crío, uno pequeño, que en cierta forma es su hijo, aunque es hijo mío, adoptado. Y sí, alguna vez sí hablo con él. Oye, Diego fue destinado al cuartel de Palmanova, si no me equivoco, Sí. poquito antes del atentado. Se hizo guardia civil, digamos, tarde, en 2008. Sí, ETA pero ya asesinaba a guardias civiles. sí. Qué valiente. Cuando dice que quiere ser guardia civil en casa, Antonio, ¿qué reacción tenéis? Bueno, le animé yo a ser guardia civil. Él trabajaba en seguridad y yo le dije que, hombre, él lo quería ser ya desde pequeño. Le animé. Incluso cuando fue guardia civil, cuando salió de la academia, que nos fuimos a esquiar con todos mis hijos a Andorra, recuerdo perfectamente el punto en donde fue que conducía él, además. Un coche de alquiler, íbamos de Palma a Andorra. Recuerdo que entramos en un túnel por los Pirineos y hablamos de esto. Y él me dijo, la probabilidad es muy escasa. Es como si casi como un accidente de coche, un accidente de avión, pero bueno, pero nos tocó. Y si tocó, pues tocó. O sea, ya no podemos volver atrás, es imposible. ¿Cómo recuerdas, Antonio, aquel 30 de julio de 2009? Aquel 30 de julio, aquel 30 de julio de 2009, desde que me levanté hasta que me acosté, podría relatarlo minuto a minuto. Es una cosa que no se me olvida. Desde que me levanté, cogí el barco, me fui a Ibiza a trabajar. Me acuerdo incluso de los pacientes que vi. Me acuerdo incluso que a la 1 mi hija Leticia me llamó por teléfono y me dijo que había habido un atentado y yo le dije, eso es imposible, en Mallorca es absolutamente imposible. Me dijo, no, pues ha habido un atentado con bomba y tal. Después a las 2, bueno, a partir de aquel instante empecé a marcar el móvil de mi hijo que no me daba respuesta, no me daba contestación. Me empecé a poner un poco nervioso. Entonces, casualmente aquel día fui a comer con uno de mis mejores amigos que tengo en Ibiza, que es inspector del Cuerpo Superior de Policía. Recuerdo perfectamente el restaurante, lo recuerdo todo. Y empezamos a llamar. Él llamó a la comisaría y efectivamente le confirmaron que hubo un atentado. A partir de ese instante yo empecé a llamar. Primero llamé al 061, que curiosamente yo conocía a la gerente del 061, a la directora, que era la mujer de un anestesista, y me dijo, yo, Tony, nosotros corremos por los vivos, por los muertos no. Yo solamente quería saber quién era. Llamé a la comandancia de la Guardia Civil y me dijeron que no sabían nada. Hablé con un telefonista. Después llamé
a una enfermera cuyo marido es guardia civil en el pueblo de al lado de Calviá, que es Andratx, y me dijo, sí, ha habido una bomba aquí, pero no te puedo decir más, es que no sé más. Y después llamé a la delegación de gobierno, me pusieron con el departamento de prensa, que sí sabían quién era, y no se atrevieron a decirme el nombre, porque ellos me dijeron que no era su labor. Horas angustiosas. Horas angustiosas. Después de esto, a las 3 en punto exactamente, recibí una llamada del médico de la Comandancia de la Guardia Civil, que habíamos trabajado juntos, que lo conozco muchísimo, incluso de ir a cenar juntos muchas veces y tal, y sigue siendo muy amigo mío. Y él me llamó y me dijo, Toni, es tu hijo. Entonces, a partir de ahí, mi vida cambió completamente. De ser un médico, un urólogo normal, pues pasé a otra dimensión de la vida, que me ha llegado pues al mundo de la política, en el Congreso de los Diputados, que estoy aquí, y todo eso lo he hecho para que no se olvide, para vencer en el relato, en lo poco que podamos hacer, para que las víctimas nunca se olviden, puesto que yo, desde que soy víctima, me he dado cuenta de que cuando eres víctima, el victimódromo es muy ancho. O sea, tú eres víctima de ETA, después empiezas a ser víctima del Ministerio del Interior, empiezas a ser víctima de la Audiencia Nacional, empiezas a ser víctima del Constitucional, y así el victimódromo se va aumentando, nadie da la cara por ti. Y entonces cuando me ofrecieron fundar, digamos, ir en listas de voz, que también es una historia un poco larga, que me llamó Jorge Campos para fundar un partido político, y le dije que sí. Septiembre del 17 salía yo de operar, me pareció una locura. Bueno, pues en muy poco tiempo estoy en el Congreso de los Diputados. Yo, como víctima, lo que aprendí hasta que entré en Vox y que conocí a Vox es que o te dedicas tú a esto, o los demás que te tienen que defender o representar ni te defienden ni te representan. O sea, esto es así, con lo cual yo estoy muy contento de poder estar aquí, sobre todo en Bilbao. Lo agradezco profundamente, no solo a los que habéis venido, sino a la oportunidad que habéis dado de hablar. Y en el caso de Diego y tuyo, Antonio, sí, decías esa larga tortura, víctima de la banda terrorista, víctima, sí, del ministerio, de la audiencia, sí, víctima todavía porque es un caso sin resolver. Bueno, es un caso sin resolver, efectivamente. Porque lo que hay que tener en cuenta es una cosa que es muy importante. La bala de ETA te mata varias veces, o la bomba de ETA. Primero te matan al familiar, en mi caso a tu hijo. Después, aquí hay más que yo, no soy el único que estoy solo. No soy el único. Después te matan, y después el segundo efecto que tiene es el olvido, que es lo peor. O sea, que tú ya te quedas ahí como muerto. Y yo no he estado dispuesto, digamos, a comerme el sapo. O sea, quiero decir que tú eres víctima, ves que los que tienen que defenderte no te defienden. Yo aquí podía hablar de muchísimas cosas, de cómo, por ejemplo, el etarra se llamaba Elizarán, que pertenecía a la cúpula de ETA cuando asesinaron a mi hijo, que estaba preso en Francia, lo cual fue increíble, que cuando llegó a Barajas, esposado, le quitaron las esposas en el mismo Barajas y lo soltaron hasta hoy. Cosas así que uno dice, bueno, yo no soy abogado, pero hay cosas que no me entran en la cabeza, ¿no? Y después de esto, pues estas cosas se denuncian mucho mejor en el Congreso de los Diputados que no en tu casa, operando próstatas, que yo era feliz operando próstatas, mientras no me sangraban. Si sangra ya no era tan feliz, pero bueno. Oye, y bueno, llega ese terrible día, te confirman que una de las víctimas es tu, sí, hijo. ¿Cómo cuentas eso en casa? O sea, ¿cómo llega ese momento en el que te tienes que enfrentar a tu familia y decir lo que ha pasado? Esto es muy difícil. Recuerdo perfectamente lo que pasó. Primero llamé a mi mujer, que se estaba yendo hacia Calador. Estaba en un pueblo que es Campos, y le dije, para el coche. Estaba con uno de mis hijos a su lado, paró el coche y le dije, Diego nos ha dejado. Esta fue la primera persona que llamé. Después empecé a llamar a mis hermanos y a mis más allegados. Solo oía lloros y lloros y lloros. Bueno,
es un trago que te lo tienes que hacer, es una cosa que no es fácil, pero bueno, pero lo hice. Y hay que hacerlo, o sea, lo que no puedes hacer es meterte en un agujero y decir aquí no ha pasado nada de nada, aunque es una postura que yo entiendo, o sea, entiendo perfectamente. O sea, la lucha de las víctimas se puede encarar desde dos puntos de vista. Uno es, o te olvidas de todo y haces tu vida como si te fueras a una isla del Pacífico y te olvidas de todo. Y la otra es que tú, digamos, cojas el toro por los cuernos bajo todas las adversidades que puedan surgir, que son muchísimas, vamos. Está visto que aquí o sacamos nosotros las castañas del fuego, o nadie las saca, salvo ahora, y que no sé hacer por política, desde que estoy en Vox, sí damos la cara. O sea, quiero decir que hasta que Vox no surgió, nadie daba la cara por nosotros, y podía hablar, vamos, del PP, del PSOE, de mucha gente. Me decías, Antonio, que en parte Sí. Convenciste tú a Diego de meterse Guardia Civil. Sí. ¿Te ha pesado eso en alguna ocasión? No, porque es lo que él quería. Y si una persona quiere una cosa y muere en el intento, pues chapó. Lo que no puede ser es que nos arroguemos ante unos posibles enemigos. O sea, esto es como si tú dices, no voy a subir a un avión porque se estrella. Sí, efectivamente. O uno dice, no me voy a ir por la autopista porque hay muertos. No, si uno tiene una ilusión, tiene que hacerla. Si uno tiene un entusiasmo, tiene que hacerlo. Esto es muy importante, sobre todo cara a la gente joven. O sea, quiero decir que hay que lanzarse. Con todos los riesgos habidos y por haber, porque si no siempre ganan los malos o ganan los otros. Cuando te conviertes en víctima, en familiar de víctima, ¿hay en algún momento en el que tú te das cuenta, bueno, olvidar no, pero sí empezar a superar? La familia acepta, cada familia lo acepta a su modo lo que ha pasado, y te das cuenta que la rutina, que el día a día vuelve a ser sin Diego, pero como era antes. Hombre, esto es una buena pregunta. Es como si a una persona, como si a un paciente mío le he dicho, tienes un cáncer, que bueno, se lo he dicho a miles. Entonces, a mis pacientes les decía, tienes dos formas de hacerlo, o lo aceptas o lo soportas. Lo vas a pasar exactamente igual. Pues con esto pasa exactamente lo mismo, o lo aceptas o lo soportas. Entonces, hay que aceptarlo. Es más difícil, pero hay que aceptarlo, con todas sus consecuencias. Lo que no he aceptado yo, y por eso estoy aquí, es en la sumisión de que los políticos va así, la espalda, pobrecito, y después te pegan la cuchillada. Eso sí que no lo he aceptado, ni lo he tragado. Pero hay que aceptarlo, hay que asumirlo, y con todas las consecuencias. Si bien es verdad que a las 24 horas, como médico que soy, sí vi, digamos, el pozo de la depresión. Lo vi, lo toqué. O sea, cuando vi el pozo de la depresión, que hubo compañeros míos que me quisieron dar antidepresivos, que no acepté, no tomé ninguno, preferí dormir mal a tomar un antidepresivo. Entonces te tienes un poco que autosuperar. Entonces, a base, la fe, la creencia en que Dios existe, lo superas. La familia te ayuda muchísimo. Y el trabajo, que el mío requiere, el trabajo de cirujano requiere una concentración enorme, también te ayuda. O sea, es todo junto, te ayuda, digamos, a superarlo. Y después también tuvimos la suerte de que nos vinieron 2 niños de acogida, y esto sí que te lo superó. O sea, eso hace que te concentres otra vez en los problemas de un niño de 1 año y medio, que ahora tiene 13, pues hombre, con todos los problemas de adolescencia y tal y cual, lo sabéis vosotros, los jóvenes mucho mejor que yo, hombre, pues esto hace pues que no es que se te olvide, no lo superas, pero sí que tu vida tiene otra vez, que digamos, como un sentido. Antonio, el asesinato de Diego y su compañero fueron los últimos que ETA cometió en España. Sí. Yo no sé si eso también te ha llevado a pensar alguna vez, joder,
podía no haber sido el último. Hombre, claro, por supuesto que sí, pero lo fue y tienes que asumirlo. O sea, hay que asumirlo. A mí esto, lo que dijo Otegui o lo que me ha dicho alguno, a mí lo que me gusta es que me digan, mira, fue mala suerte. No, mala suerte no. Es una banda criminal, ETA, una banda que de la política ha hecho, que de su forma de hacer política ha sido el crimen, la extorsión, la tortura y el secuestro. Pues hombre, pues alguien tenía que ser el último. Me tocó a mí. Hay que asumirlo. Yo espero que su muerte haya servido para algo. ¿Ha servido? ¿Tienes la sensación de que ha servido para algo? Yo pienso que sí. Yo estoy dispuesto a dar mi vida para que su muerte se sepa que ha servido para algo, la de Carlos y Diego. Decías que cuando te apetece de alguna manera hablas con Diego. Sí. Si pudieras o quisieras, ¿hablarías con su asesino? Es una buena pregunta. Me lo han planteado ya alguna vez. Sí hablaría con él. Lo digo aquí con total sinceridad. Y le haría una pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Segunda aclaración que le diría, y espero que me oiga lo que voy a decir. Tú has asesinado y con tu crimen unos cuantos pisan moqueta. Esto también se lo diría a todos los criminales de ETA. Habéis hecho el trabajo sucio y unos cuantos, gracias a vuestro trabajo sucio, pisan moqueta. O sea, eso sí que se lo diría. ¿Tú te das cuenta de que te han engañado? Que tú has destrozado tu vida para que otros la disfruten, pisando moqueta, con sueldos de político, con todo, móvil gratis, coches oficiales. Piénsatelo. Tú has hecho trabajo asqueroso. ¿Eres consciente de esto? Esto sí que se lo diría. Y perdonar. El perdón es una cosa muy personal. Bueno, el perdón hay que aclarar varias cosas. Primero, el perdón es una cosa que es privada. Esa pregunta contestaré si llega el momento, porque tiene una cosa privada y te lo tienen que pedir privadamente a ti, no en público. Después también, en ese sentido, hay que distinguir lo que es la justicia, lo que es la venganza y lo que es el perdón. Que mucha gente confunde las tres cosas, como un pupurri. No. Una víctima puede perdonar, pero eso no debe de implicar nunca una reducción de la pena, porque entonces es un perdón trampa. O sea, lo que no podemos ser las víctimas, con perdón de la expresión, es ser gilipollas. Esto es muy importante. O sea, esto tiene que quedar como muy claro. ¿Qué sientes cada vez que ves un telediario, unas imágenes en la tele y ves un homenaje o ves un recibimiento? Esto lo dije en el Congreso, me salió del alma. Un homenaje para una víctima, un ongi etorri para una víctima, es exactamente igual como si abrieran la tumba de mi hijo, el etarra de turno, el señor Otegui o quien fuera, le pegase otra vez un tiro a los restos, y el político del PSOE, porque ellos lo consienten, o los del PNV, fueran y le escupieran a los restos. Esto es un ongi etorri para una víctima. Esto es, ni más ni menos. Esto es una sensación de impotencia, porque esto justifica todos los crímenes de ETA. Un ongi etorri lo justifica todo. Y la sociedad, Antonio, la sociedad vasca en particular, estamos en Bilbao, es una de las sociedades que más de cerca ha sufrido la violencia del terrorismo, por extensión
toda la sociedad española. Ya. ¿Tú crees que ha tenido un comportamiento correcto? Conozco el tema a fondo. Conozco el tema a fondo porque desde el 75 al 85 he vivido en Pamplona e iba a pasar mis vacaciones a San Sebastián. Entonces, desde mi punto de vista, ha habido una parte de la sociedad vasca que ha apoyado, como que aquí le llaman el mundo Abertzale, que no pude yo entender esa transformación. Me costaba pensar que había gente, yo he vivido, en primera persona, por ejemplo, aquí hay aquí los más jóvenes no os acordaréis, pero yo viví los 13 tiros a Uranga. Podía contarlo, los 13 tiros. Porque yo en aquella época trabajaba en la clínica universitaria, por cierto, con otra compañera mía que está aquí, y yo viví cómo los equipos quirúrgicos le iban sacando las balas, o sea, hacíamos cola. Hacíamos cola, primero los de pulmón, luego los de digestivo y tal y cual. Bueno, ¿y por qué el señor Uranga le pegaron 13 tiros? Pues si os acordáis vosotros, en el diario de Navarra, cuando él era el director, escribía desde el Gallo de San Cernin, y en uno de sus, antes de que pegaran un tiro, la famosa frase de ¿qué coño dirá el Lendakari? No sé si os acordáis, era Garaycoechea. Yo me acuerdo como si fuera, hace 2 horas. Entonces, ha habido una parte de la sociedad vasca que ha tragado, otra parte de la sociedad vasca que ha huido, la diáspora vasca, que se calcula que son entre 60.000 y 200.000 personas. Lógicamente, incluso en los comunicados de ETA decían o te pego un tiro o te vas. Yo tengo amigos míos, tuve amigos míos que tuvieron que desaparecer de la noche a la mañana, irse sobre todo a Portugal o a Valladolid, que en aquella época se iban. ¿Qué pasa? Pues que todos los constitucionalistas se quitaron de en medio y, claro, para los nacionalistas quedó de cine. El voto útil fue el voto del PNV. O sea, aquí no nos engañemos, lo he vivido yo. Como también vivía que había un atentado de ETA, el Lendakari se iba a Madrid y conseguía una transferencia para el gobierno vasco. De esto puedo hablar perfectamente. Entonces, hubo una parte de la sociedad vasca que tragó cobardemente. Yo me pongo en su pellejo y lo puedo comprender, pero hubo unos cuantos también que se le enfrentaron. Juzgarlo ahora, aquí sentado cómodamente, es muy fácil, pero lo he vivido. Entonces, yo estaba en Pamplona, lo viví de primera mano. Déjame dos preguntas más, Antonio, sí, por cumplir un poco con el horario, aunque yo estaría, lo sabes tú, hablando contigo muchísimo tiempo. Sí. Aquí en la sala hay gente joven, pero hay todavía ya una generación que no sabe lo que es ETA. Sí, afortunadamente, pero tenían que recordarlo, se tenían que decir. Tú desde el Parlamento en la parte que te toca, yo soy periodista en la parte que me pueda tocar a mí, pero ¿qué hemos hecho mal y qué deberíamos corregir para que no haya una generación que no sepa lo que ha sido y el dolor que ha causado ETA? Es una buena pregunta y te voy a contestar con otro ejemplo. De los 2 niños que vinieron a mi casa, son alemanes los 2. La niña era mayor, tenía 13 años. Entonces, cuando tenía 16, 17 años, tenía unas broncas con ella, bastante, no fuertes, pero unas broncas, porque dieron en un canal de televisión, ahora se da, pero yo me estoy refiriendo ahora, yo qué te diré, ahora tiene 25, pues hará 10 años, empezaron a dar programas sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la Alemania nazi, del 31. Y yo le obligaba a verlo. Y me decía, no me interesa, no quiero saberlo. Y le dije, si tú sabes lo que pasó, no volverá a pasar. Si tú no sabes lo que pasó, puedes caer otra vez, tú misma. Tenemos que conocer la historia. Sin un pueblo, un país o una nación que no conoce su historia,
no dominará su futuro. Es un error enorme a las nuevas generaciones no decir lo que fue ETA. Y además tienen la oportunidad histórica de que se lo cuenten los que han vivido, los que lo hemos padecido, desde los auténticos etarras arrepentidos. Sí, bueno, si están arrepentidos también pueden hablar algo, hasta las víctimas y los actores de la sociedad que aún viven. O sea, es una oportunidad. Desde, hombre, aún la mayoría estamos vivos, pero vamos, y es muy importante saber todo lo que pasó, y es muy importante saber cómo se fundó ETA. Yo me lo he estudiado. Déjame, Antonio, que cierre como Sí. empezábamos. Yo te decía al principio, si bueno, pues cuando tienes esos momentos que te apetece hablar con Diego, hablas con él. Si ahora mismo supieras que diciéndole algo te atiende, ¿qué le dirías? Bueno, pues lo que le diría es que me cuidara al pequeño, al que tengo yo, que es como su hijo. Antonio Salva. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias,